Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Oyeku-Biibori realizó adivinación para los mortales, las aves, los animales y los de su especie. Oyeku-Biibori era famoso en el cielo por realizar adivinación para todas las divinidades, los mortales, los animales y las aves por igual. Solía celebrar reuniones con todos ellos en diferentes ocasiones. Comenzó organizando reuniones con las aves, especialmente con las brujas nocturnas. Las reuniones siempre se llevaban a cabo en su casa. El convocador de estas reuniones era un ave llamada Saaro, en Yorubá, y Esiacio, en Bini. Hasta el día de hoy, esa ave, conocida también como el convocador, continúa desempeñando el papel de reunir a las aves del aire. Posteriormente, Oyeku-Biibori también organizó reuniones con los animales del bosque. El cerdo salvaje, Tukpu en Yorubá, y Esioja en Bini, fue nombrado convocador de las reuniones de los mamíferos. En cada encuentro entre las aves y los animales, él utilizaba la adivinación para aconsejar a ambos grupos sobre cómo evitar las maquinaciones malignas de sus enemigos. Mientras tanto, Ogún decidió hacerse amigo de Oyeku-Biibori como estrategia para obtener control sobre todos los animales. Como cazador, Ogún ya no tenía mucho éxito en sus expediciones de caza, porque sus posibles víctimas realizaban sacrificios regularmente con la ayuda de Orunmila. Un día, Ogún confesó abiertamente sus intenciones y le dijo a Orunmila que se estaba preparando para su festival anual y buscaba consejos sobre los animales que iba a sacrificar para la celebración. Oyeku-Biibori le preguntó a Ogún qué tenía en mente, y él reveló que necesitaba a Saaro y a Tukpu para sus ritos sacrificiales. Ellos eran precisamente los dos convocadores de las reuniones de las aves y los animales. Ogún se quejó de que no sabía cómo encontrarlos en sus hogares. Oyeku-Biibori le aseguró que eso no sería un problema. Le aconsejó que en la próxima reunión de las aves, si escuchaba Silu-Silu Eye Oribó 2 veces, debía dirigirse al lugar de la reunión. Esa sería la señal de llamada de Saaro, indicando que estaba en casa. Por otro lado, si escuchaba Odeyookpa Tukpu Emona Eron Igbofo, siendo la señal de llamada de Tukpu, eso indicaría que él estaba en casa. Cuando Ogún preguntó la fecha de la próxima reunión, Oyeku-Biibori le indicó que sería dentro de 17 días, Itadogún. Sin embargo, Orunmila no tenía intención de traicionar a sus clientes. Posteriormente, aconsejó a ambos grupos que ofrecieran un macho cabrío a Eshu y que excavaran un refugio subterráneo debajo de la habitación donde celebraban sus reuniones. Ellos hicieron exactamente como se les indicó. El día de la reunión, Saaro y Tukpu convocaron el encuentro después de resguardarse dentro del refugio subterráneo. Cuando Ogún escuchó las señales, se dirigió al lugar. Al llegar, encontró a Oyeku-Biibori solo. Oyeku-Biibori explicó que, por primera vez, parecía que Saaro no había logrado convocar una reunión válida, pero invitó a Ogún a sentarse. Sin que él lo supiera, las aves y los animales habían cavado una zanja oculta debajo de la silla donde Ogún se sentó. Tan pronto como se sentó, cayó en el agujero y el fuego comenzó a arder. En ese momento, todas las aves y los animales huyeron para ponerse a salvo.
Más tarde, una rata llamada Uyengen en Bini, conocida por otro nombre en Yorubá, celebró haber sobrevivido a la prueba cantando Ese mi bona meeku. Cuando Ogún vio a los animales correr, decidió perseguirlos donde quiera que fueran, pero no tuvo éxito ese día. Desde entonces, comenzó a cazarlos uno por uno y a matar a cualquiera que pudiera atrapar. Fue entonces cuando los cazadores empezaron a colocar trampas y a utilizar armas de fuego, lanzas, arcos y flechas para matar aves y animales. Cuando este Odú aparece en Ugbo Odú, se aconsejará a la persona involucrada que prepare su propio Ogún sin demora y que se abstenga de celebrar reuniones con otras personas. Debe procurar no pertenecer a ningún club o asociación.